miedo no siempre grita. A veces, simplemente se queda ahí, silencioso, pegado al pecho, respirando contigo. Entra sin pedir permiso, se sienta en la sala de tu mente y comienza a hablar. ¿Y si no puedes? ¿Y si te pasa? ¿Y si se va? ¿Y si te quedas solo? Hay quienes lo sienten por la noche, cuando la casa se queda en silencio. Otros lo cargan de día, sonriendo por fuera mientras por dentro todo se desmorona. El miedo es un ladrón elegante. No rompe puertas, pero vacía la esperanza. No te encierra, pero te deja sin alas. Y entonces comienzas a vivir a medias, a amar con cautela, a caminar con pasos dudosos, a respirar como si fuera pecado. Hoy, más que nunca, el mundo vive en un estado de ansiedad permanente. Las noticias, los diagnósticos, las deudas, las despedidas, todo parece susurrar lo mismo. Tienes razones para tener miedo, pero ¿y si te dijera que no estás obligado a vivir así? ¿Y si te dijera que existe un refugio más real que cualquier amenaza? ¿Y si hay palabras no inventadas por hombres, sino inspiradas por Dios mismo, que pueden convertir la oscuridad en paz? Hace siglos, cuando el miedo tenía otras formas, pero el mismo rostro, se escribió algo. No fue un poema, fue un refugio, un mapa de escape para el alma temblorosa, un grito de confianza en medio de la tormenta. Hoy, esas palabras siguen vivas y están esperando que alguien, como tú, las abrace, las crea y las declare. Este no es un video más. Esta puede ser la línea donde tu temor termina, donde el miedo escucha, por fin, un basta. Prepárate. Estás a punto de escuchar el salmo más poderoso contra el miedo. Y cuando lo hagas, algo va a cambiar. No todos los textos son iguales. Algunos se leen, otros se habitan. Hay palabras que solo pasan por los ojos y hay palabras que entran al alma como si hubieran estado esperando toda la vida para encontrarte. Este es uno de esos momentos. El salmo más poderoso contra el miedo no empieza con un mandato ni con una promesa simple. Empieza con un refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, no dice el que recuerda de vez en cuando. Dice el que habita. Habitar es vivir ahí, establecerse, echar raíces, y no en cualquier lugar, en el abrigo del Altísimo, donde el temor no tiene acceso, donde la ansiedad no puede respirar. Este salmo, el Salmo 91, no es una fórmula mágica, es un manifiesto de confianza radical, una declaración valiente escrita desde la experiencia de alguien que conoció el peligro y eligió descansar en Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Te das cuenta? No es un pensamiento abstracto, es personal, es íntimo, es un susurro que se convierte en grito. Mi Dios, mi esperanza, mi castillo. Aquí no hay religión fría, hay relación, hay refugio, hay fe que se atreve a hablar más alto que el miedo. Este salmo fue escrito para momentos como este, para gente como tú, para quienes sienten que todo se tambalea y necesitan saber que hay algo, alguien que no se mueve, porque el miedo se alimenta del y sí, pero este salmo responde con el aunque vengan enfermedades, aunque aceche la oscuridad, aunque el mundo tiemble, el que habita bajo la sombra del Omnipotente permanece firme. No estás a la deriva, no estás expuesto, no estás solo, estás cubierto, y esto apenas comienza. Hay palabras que curan, y hay versos que se convierten en armas. El Salmo 91 no fue escrito para sonar bonito en la pared de una sala. Fue escrito para los días de guerra, para las noches en que el corazón no deja de latir fuerte, para cuando el miedo no toca la puerta, sino que entra de golpe. Ahora vamos a entrar verso a verso, no solo para entender,
sino para que cada palabra se convierta en escudo, en fuego, en muro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios no ofrece una visita guiada, ofrece morada, un techo invisible, pero más real que el concreto, una sombra que no oscurece, sino que protege. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No es poesía, es una declaración, dicho en voz alta, dicho con convicción. El miedo pierde fuerza cuando uno se atreve a hablar fe, y entonces el Salmo comienza a describir lo que pasa cuando eliges ese refugio. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hay trampas que no ves, hay peligros que no entiendes, pero hay un Dios que sí los ve, que sí los entiende, y te libra, aun cuando no sabías que estabas en peligro. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es un lenguaje que mezcla ternura y guerra. Dios es ala y escudo, es abrigo y armadura. Bajo sus alas no hay casualidades, hay cobertura. Y su verdad no es una idea, es un muro que no se rompe. Y entonces, el Salmo desafía directamente al miedo más común, ese que llega por la noche, cuando no hay nadie mirando. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Lo ves? Día y noche, visibles e invisibles. Lo que te amenaza por fuera y lo que te consume por dentro. Nada queda fuera de este escudo. El Salmo no dice que no habrá batalla. Dice que no tendrás miedo, no porque tú seas fuerte, sino porque ya no estás solo. Esto no es una promesa cualquiera, es una cobertura total, una garantía de parte del Dios que no duerme, que no falla, que no huye cuando arrecia la tormenta. Así de sólido es el lugar donde habita el que confía, y en este Salmo, ese lugar tiene nombre, la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 ha cruzado los siglos, no como un adorno litúrgico, sino como un escudo real en manos temblorosas. Y su poder no está solo en lo que dice, sino en lo que ha provocado en quienes lo han creído. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos soldados llevaban este salmo escrito en pequeños papeles, doblados dentro de sus cascos. Otros lo repetían de memoria antes de cada batalla. Muchos no sabían nada de teología, pero sabían que esas palabras eran su única defensa. Hay historias que no salieron en los libros, historias como la de un pelotón que atravesó un campo minado sin bajas, historias de madres que, noche tras noche, declaraban este salmo sobre sus hijos mientras dormían, y la paz volvía a llenar la casa. En hospitales, cuando todo lo demás falla, hay quienes abren su Biblia en el Salmo 91 y lo leen una y otra vez, como si cada palabra fuera oxígeno, como si cada línea fuera un latido que sostiene. Y no son solo historias del pasado. Aún hoy, en aldeas donde reina la violencia, en cárceles, en barrios olvidados, hay voces que repiten con lágrimas: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No es arrogancia, es refugio. Es una fe que ha sido tallada a golpes y que se niega a morir. La pregunta no es si este salmo funciona. La pregunta es, ¿te atreves a creerlo? Porque cuando la tormenta llega, no buscas una teoría. Buscas un refugio que no se mueva. Y el Salmo 91 ha sido ese refugio para muchos, y puede serlo para ti. Hasta aquí hemos hablado del miedo, de la promesa, del refugio. Pero hay una dimensión en este salmo que muchos pasan por alto. No solo se trata de protegerte del mal, sino de ponerte por encima de él. Porque el Dios que cubre también levanta, y el Dios que defiende también envía. Mira lo que dice el verso: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación.
No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto no es casualidad, es el resultado de una decisión: hacer de Dios tu habitación. Y lo que viene después rompe toda lógica humana, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ángeles, seres celestiales, comisionados, no para tareas divinas en los cielos, sino para proteger tu camino aquí, ahora, en la tierra. Esto no es fantasía, es una realidad espiritual invisible, pero activa. Tú no caminas solo. Hay una escolta invisible acompañándote, porque tu vida tiene propósito y el cielo lo protege. Pero el Salmo no se detiene en la defensa, da un paso más. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Ya no se trata solo de huir del peligro, sino de pisarlo, de vencerlo, de enfrentarlo con una autoridad que no es tuya, pero que te fue dada. Esto no es arrogancia espiritual, es una postura de hijo, de alguien que ha sido adoptado por el Dios Altísimo y ya no vive con la cabeza gacha, sino con los pies firmes y el espíritu en alto. El miedo te hace huir, pero el Salmo te enseña a avanzar, a pisar lo que antes te amenazaba, a caminar con la frente en alto, porque sabes quién te guarda y quién pelea por ti. Este no es solo un salmo de protección, es un manifiesto de guerra espiritual, es una proclamación de victoria, y tú estás invitado a vivir bajo esa sombra y caminar con esa autoridad.